Cada vez falta menos para entrar en la recta final electoral y las diferencias parecen ser más. El día de hoy, varios integrantes del movimiento Concertación, liderado por César Montúfar, anunciaron su desvinculación de la agrupación. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Un pequeño grupo de exintegrantes del movimiento Concertación son tales, es decir, se dejaron de ser adherentes permanentes de este movimiento político que lo lidera César Montúfar, porque tienen discrepancias internas y así lo hicieron saber ante los organismos electorales. Estamos dando la más cordial bienvenida al señor Jorge Alvear, exintegrante del movimiento Concertación y quien de alguna manera lidera este grupo de personas que han decidido abandonar este movimiento. Señor Alvear, bienvenido a Notimundo, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿A qué se debe la inconformidad de ustedes y la decisión de abandonar el movimiento Concertación? Bueno, primero hay que señalar que Concertación estriba su importancia en que es uno de los 16 movimientos o partidos políticos nacionales que tienen la capacidad de proponer un candidato presidencial para las próximas elecciones. Es decir, en eso estriba la importancia de este partido. Sin embargo, es un partido pequeño. Movimiento, digamos, ¿no? Porque no es partido político, sino movimiento nacional. En estricto sentido es un movimiento nacional. Y en este sentido, a pesar de ser un movimiento con pocos integrantes a nivel nacional, es importante, dada esta capacidad que tiene de proponer un candidato presidencial para las próximas elecciones. Y por eso la vinculación que ha tenido con la unidad, liderada por Jaime Nebot en este último tiempo, lo ha puesto pues un poco en la tarima y en la expectativa nacional. Nosotros, nuestra desvinculación, la realizamos fundamentalmente porque nosotros somos básicamente ciudadanos que nos hemos vinculado desde hace un par de años y más algunos otros a este movimiento en función de tratar de hacer algo contra esta preocupante tendencia que implica el correísmo en el país y la forma en la que se han venido agravando las condiciones de toda índole, desde el quehacer político, la eliminación, la supresión de derechos para los ciudadanos, para las organizaciones, la forma en la que se ha venido degradando la condición económica del país, y esta preocupación nos hizo buscar un quehacer político para intentar hacer algo. Y la Concertación se ubica en ese objetivo. Justamente es lo que nosotros pensamos hace un poco más de 2 años. Pensamos que la Concertación era un espacio idóneo, había un discurso democrático, abierto, horizontal, en el que pensamos que podíamos hacer este trabajo para cambiar el país y suprimir este autoritarismo en el cual vivimos. Sin embargo, pasado el tiempo, una vez que asumimos responsabilidades y hemos trabajado arduamente dentro del movimiento, asumiendo diferentes responsabilidades cada uno de nosotros, nos encontramos con que el momento en el que se acerca el proceso electoral y en el que hay que tomar opciones políticas, el líder del movimiento deja de lado todo el discurso democrático y se convierte en un sujeto autoritario tal cual Rafael Correa a nivel nacional, y las decisiones políticas las asume absolutamente de manera individual, hace tabla rasa de todo su discurso democrático y de todas las instancias orgánicas internas, y simplemente él de viva voz decide que él es quien asume en su calidad de presidente del partido las alianzas políticas tal y como él considera su conveniencia. ¿Ustedes no están de acuerdo con que la Concertación forme parte de la unidad entonces? No, es mucho más profundo que eso. Estamos en desacuerdo con este vaivén político que él ha venido manejando. Recuerde usted que sin un debate interno profundo, él decidió separarse de Compromiso Ecuador y de Guillermo Lasso. Luego, haciendo un salto político inexplicable, pasó a conformar parte del Acuerdo Nacional por el Cambio con las izquierdas, lo cual fue cuestionado al interior. Pero eso nunca se consolidó, ¿o sí? Pero sin embargo, él fue parte de los autores del documento final con el cual ellos están defendiendo su propuesta política para el país, con Giovanni Tarihuana y con Enrique Ayala Mora. Sin embargo, con eso el movimiento nunca estuvo de acuerdo. Se le pidió cambiar y no lo hizo. Luego se supo recientemente que le había llegado personalmente a un acuerdo con Pachacutic, con la alta dirigencia de Pachacutic, cosa que nosotros nunca supimos. Y luego, unilateralmente, en términos de los cuales el partido al interior no conoce, llega a un acuerdo con la unidad. Entonces, a lo que vamos es, si la decisión va a ser trabajar con la unidad liderada por Jaime Nebot, que sea un acuerdo interno amplio y consensuado.
Eso no se ha dado. Estos vaivenes políticos lo único que reflejan es el capricho individual de un individuo que hace prevalecer sus intereses personales por sobre una coherencia ideológica de un movimiento. Pero seguramente internamente se toman las decisiones por mayoría. Por ejemplo, ¿a cuántas personas representa usted con su discrepancia en torno al manejo de la concertación? Mire, por darle un ejemplo, nosotros en Concertación Pichincha nos venimos reuniendo 2 años en un lugar facilitado, porque no tenemos una sede en Quito, en un lugar facilitado por una de las personas que también se desvincula del movimiento, en el que no nos reunimos más de 8 o 10 personas todas las semanas. Esa es la vida orgánica del partido. Y de esas 4 nos estamos desafiliando. A lo que voy es a que este movimiento es sumamente pequeño y quienes realizamos la actividad cotidiana de trabajar y darle cuerpo fuera del proceso electoral, hemos sido quienes hoy nos sentimos afectados, porque el derecho a tener una opinión diferente ha sido menoscabado sistemáticamente. Tome usted en consideración que nosotros planteamos una lista alterna a la que designó César Montúfar para la directiva provincial de Pichincha en junio de este mes, y el señor César Montúfar decidió descalificar la lista básicamente porque nosotros estamos integrando a gente de sectores del sur de la ciudad y de sectores ciudadanos con los cuales nosotros hemos venido trabajando desde el año pasado, durante las marchas ciudadanas que se dieron desde junio, porque hemos venido trabajando con ellos y hemos deseado que se integren. Ellos tenían todo el interés de integrarse a la concertación, de hacer crecer al movimiento, y estos sectores fueron rechazados y fueron vetados porque César Montúfar no conocía individualmente a quiénes iban a ser los candidatos de esa lista. Entonces, hablamos de que no ha habido la oportunidad de permitir que el movimiento crezca. No somos los 6, estamos hablando de una serie de dirigentes que representan a sectores como Chillogallo, que representan a sectores de comercio informal, a sectores artesanales, que están dispuestos a integrarse a concertación, pero como simplemente, al parecer, eso le generaba cierto temor a César Montúfar de perder el control absoluto del movimiento, pues los vetó. Entonces, hablamos de que no hay la posibilidad de dirimir, no hay un ejercicio democrático, no hay la posibilidad de tener un pensamiento diferente dentro del partido al pensamiento del líder. Ese es el problema fundamental que tenemos. Ahora, frente a ello, ustedes tomaron la decisión de impugnar precisamente la decisión de César Montúfar. No sabemos cómo fue tomada, si fue personal, como usted lo dice, o si fue orgánicamente en el interior de la concertación, de vincularse a la unidad. Fue un fin de semana en el que se encontraron con las puertas cerradas del CNE. Lo que nosotros estábamos impugnando era que, a pesar de que el fallo del Tribunal Contencioso Electoral fue a nuestro favor, Concertación unilateralmente decidió repetir el proceso electoral en Pichincha, sin acatar plenamente el fallo del Tribunal Contencioso Electoral y llevar a cabo las elecciones en Pichincha y la Convención Nacional. Nosotros pusimos una impugnación a ese proceso. Luego, esa impugnación, finalmente por cuestiones de forma, porque se nos vencieron ciertos plazos, el fallo fue dado en contra nuestra. Sin embargo, los procedimientos que llevó a cabo Concertación obviamente no son legítimos, porque incluso para la convención que se dio en ese fin de semana, cuando vino Jaime Nebot, González y todos ellos, sin embargo, en esa convención la gente de Pichincha no votó, porque no estaba reconocido legítimamente esa nueva elección a la directiva de Pichincha. Es decir, hay una serie de procedimientos en los que obviamente Concertación no ha cumplido los fallos que ha emitido el Tribunal Contencioso Electoral, y nosotros impugnamos esos procedimientos. Hay cuestiones de forma por las cuales en la segunda impugnación no salió a nuestro favor, salió a favor de Concertación, y hemos decidido no seguir adelante con el proceso jurídico. Hemos decidido más bien dar un paso al costado y salir del partido. O sea, nuestro llamado fundamental aquí es a considerar que si este tipo de violentación de los fundamentos democráticos se da dentro de un movimiento, ¿cómo podemos esperar que esta calidad humana sea la que cambie el país? Si lo que queremos es salir de un modelo autoritario, ¿cómo podemos esperar que quienes manejan un partido político o un movimiento con esa misma matriz, con esa misma ausencia de derechos, pueda cambiar el país hacia algo mejor? Entonces, nosotros llamamos a los ciudadanos justamente a hacer fuerza para tratar de articularnos y en exigir que este modelo autoritario de funcionamiento de los partidos políticos, del sistema político, y que se ha impregnado en todo el país,
se deje de lado en función de buscar una forma de hacer política más horizontal y más justa. Ahora, lo que entendemos es que ustedes están haciendo esta denuncia porque quieren de alguna manera afectar a la organización liderada ahora por César Montúfar, porque de lo contrario, si no están de acuerdo con las decisiones internas, lo único que hubiesen hecho es desafiliarse, dejar de ser adherentes permanentes del movimiento y nada más, pero ahora ustedes lo están exponiendo públicamente. Sí. Tome en cuenta usted que desde junio que empezó este proceso nosotros hemos guardado silencio ante los medios. Hemos sido absolutamente respetuosos del proceso de concertación porque valoramos el proceso del partido y esperábamos tener un espacio de negociación con César Montúfar. Esperábamos que haya la posibilidad de sentarnos con él y que haya la posibilidad de poder estructurar un movimiento democrático. O sea, aquí no estamos peleando por candidaturas. Aquí nosotros nos hemos negado a todo espacio de participación electoral en el 17. Lo que queremos es estructurar un partido democrático. Y ha habido una cerrazón total, una negación total a discutir. Entonces, una vez cerradas todas las puertas, reconozco, nos sentimos utilizados. Hemos trabajado arduamente estos 2 años. El programa de transición a la democracia con el cual César Montúfar lo exhibe en todos los espacios fue una demanda mía. Imagínese que usted llega a un partido político y le dicen que ese partido político no tiene un ideario, no tiene un programa, no tiene un modelo de gobierno. Fue mi exigencia interna. Exigir que teníamos que tener por lo menos un modelo de gobierno, saber qué modelo de país es el que queremos, no basta el anhelo de querer tomar el poder por tomar el poder. Entonces, ese tipo de productos que han sido fruto de un trabajo permanente y exigente de parte mía, así como otro compañero es auditor calificado por el CNE para el próximo proceso electoral, que también se desvincula del partido, como Briseida Pinto, que ha sido encargada de generar la imagen del partido los últimos 2 años y que se ha hecho cargo permanentemente de movilizar la imagen del partido en los medios, en las redes sociales, en campañas. Es decir, sentimos que nuestro esfuerzo ha sido traicionado con un discurso fatuo, un discurso falso, que solo era para motivarnos a trabajar, pero que en el rato de la práctica se convierte en la típica práctica política tradicional y del país. Entonces sí, nos sentimos además en el derecho de advertir al país. Ese individuo que se presenta con un discurso democrático y sensato ante todos los ecuatorianos, en realidad es el germen de un pequeño dictador, de un pequeño caudillo, porque lo hemos vivido luego de 2 años de conocerlo en sus costuras. Entonces, es justo coger y advertir al país, esto es lo que está pasando. Y estas son las expresiones, el punto de vista de Jorge Alvear, ex integrante del movimiento Concertación, que ha decidido abandonar este movimiento político junto a otros exmiembros por discrepancias internas. Le agradecemos por habernos atendido, señor Alvear. Esto es Notimundo, siempre.